Nos gobierna, más que un gobierno, la suma de dos grandes deslealtades con España y con la democracia. Los movimientos de liberación nacional vasco, ¿qué son? ETA, Esquerra Republicana de Cataluña, ¿qué significan? La ruptura de España, la voluntad de fracturar España, la voluntad de fracturar un orden social occidental. Y ha habido otra deslealtad sobrevenida en la izquierda española, en el momento en el que cuando cambia la historia de España, el 11M 2004, el Partido Socialista decide cambiar de aliados. Ya no es la alternativa constitucional del otro partido, su compañero es ETA. ETA se convierte en el principal aliado. Es el más fiel, es el que en estas circunstancias ayuda más, nunca falla en los momentos difíciles, porque es un proyecto de ruptura en el que se está ahí, el capitán general de la ruptura es ETA. Entonces, es la suma de dos deslealtades. Es que antes había un gran proyecto, que era el proyecto de la reconciliación, el proyecto de la reforma, el proyecto que daría lugar a la Constitución. Había un proyecto. Estamos asediados. Eran los años de plomo. Los que viví yo en el País Vasco el año 80 fueron los años de plomo. Había secuestros brutales. Me acuerdo de Antonio María de Oriol o Villascusa. Tantos otros. Había una tensión brutal, pero había un proyecto. El problema es que nos hemos quedado sin proyecto compartido en España. Y eso hace que hoy la situación en España sea mucho más grave que la que vivimos en los años de plomo y mucho más grave que las que vivimos en el año 97. El año 97 fueron los acontecimientos de Ermua. La nación estaba mucho menos en riesgo que hoy. Teníamos eso sí, una amenaza de una ETA y había un cansancio de la crueldad cuando matan a Miguel Ángel Blanco. Pero hoy, objetivamente, tendríamos que estar mucho más movilizados que en el año 97. La situación es mucho más preocupante hoy, porque estamos hablando del año 97, pero es que el año 2004 la historia de España cambió con un terrible atentado del 11M. Hay un antes y un después. Y hay un Frente Popular desde el año 2018. Es decir, que tenemos muchas más razones de movilización porque falta un proyecto que una a los españoles. Bueno, yo apunto como ejemplos Ceuta, Melilla, País Vasco, Navarra y el desorden de Cataluña. Y es evidente que esos son los riesgos de lo que va a llegar seguro si continúa el Frente Popular en el gobierno. Si no continúa, habrá que hacer un proyecto para revertir todas estas situaciones. Pero que acabe en Ceuta y Melilla, dos ciudades que están en enclave marroquí, con un Marruecos que tiene una relación privilegiada con los Estados Unidos, una España que presume de ser la referencia anti-Trump por naturaleza, pues se debilita la fortaleza de esas dos ciudades como ciudades españolas. Si en España no sabemos administrar la autodeterminación del País Vasco y Cataluña, ¿cómo vas a defender dos ciudades que están en Marruecos en su geografía? Son españolas, pero es evidente que todo eso debilita la posición de Ceuta y de Melilla. Son dos ejemplos, pero eso significa que estamos avistando un nuevo 98. El 98, si continúa el Frente Popular, está a la vista. Es decir, Europa, Occidente, está en el final de una etapa, que la situación internacional, que es muy complicada, que estamos viviendo una etapa diferente. Estamos viviendo el final de una etapa de Occidente, pero no puede enmascarar los problemas de disgregación nacional que tenemos, de ruptura que tenemos, de ingeniería social que vivimos en España, como en ningún país occidental en estos últimos años, ¿no? Entonces lo único que decimos es que Sánchez, para tapar su proyecto de verdad, el de la ruptura, el de la autodeterminación, del entendimiento con ETA, el entendimiento con Esquerra Republicana de Cataluña, le viene bien el desorden internacional porque se esconde frente a Trump, con Zelensky, con Europa, en la dirección de China. Es lo perfecto para enmascarar el proyecto, que ese no debe ser nuestro error. Nosotros tenemos que darnos cuenta que de la misma manera que los españoles, en el año 36, su acento tenía que haber sido resolvamos los problemas que tenemos en casa, porque somos los que podemos arreglar, es decir, la Guerra Civil Española. Más que resolver la Segunda Guerra Mundial, porque dependía de otros muchos y no teníamos nosotros ningún peso especial.
ahora nosotros tenemos que entre el desorden occidental, la nada europea y la ruptura de España, vamos a centrarnos en la ruptura de España, porque es el que puede depender de nosotros. Hace falta un rearme moral. Probablemente habrá algo que les hará reaccionar, pero hoy no reaccionan. Hoy, yo lo he dicho antes, se movilizó mucho más en el año 97 frente a la crueldad de ETA con el asesinato de Miguel Ángel Blanco que ante lo que hoy tenemos, que es un Frente Popular en el gobierno, que es una amenaza mucho más potente para España. Entonces lo que hace falta es tomar conciencia, ese es el objetivo del documento. A veces tienes que expresarlo de una manera muy rotunda, ¿no? Se dice en el documento, España no ha muerto, pero agoniza. Es que yo tengo la convicción de que eso es así. Entonces, yo creo que lo que se trata es de tomar conciencia en una sociedad que está muy presidida también por la comodidad y porque vivimos bien y porque tenemos el objetivo es de una civilización de fin de semana. Pero hay que entender que estamos viviendo una etapa diferente en el mundo occidental y vamos a tener que cambiar de conciencia y de actitud personal ante las situaciones.